Don Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que es necesario empezar por lo más básico. Primero, ¿qué es el salario global y por qué hasta ahora es que se está aplicando en el Poder Judicial? Bueno, para poder entender lo que es salario global, hay que entender cómo es el salario por componentes. A los servidores públicos, usualmente antes de la ley Marco, se nos pagaba o se nos paga actualmente por salario por componentes. El salario por componentes es ese salario donde yo recibo una base salarial, pero se adiciona con una serie de elementos que se le van incorporando según la característica de mi puesto. Por ejemplo, si soy profesional, posiblemente me van a pagar prohibición. También, dependiendo la cantidad de años, se me pagan anualidades. También, según el nivel de profesional que tenga, se me va a pagar carrera profesional y hay determinados puestos que pueden recibir, qué sé yo, peligrosidad o cierto tipo de compensaciones. En el salario global, eso ya no va a existir, sino lo que va a existir es un único salario, una única masa, ¿verdad? Que esa única masa lo que se va a configurar o se va a hacer es por factores de trabajo relevantes. Se va a ver el perfil de Rodrigo, el de Alonso, el de Alejandro, y con base en ese perfil queda una única masa salarial que tome en cuenta, por ejemplo, el nivel de responsabilidad que tenga, la peligrosidad de su función, la independencia que tiene el tomar decisiones y aspectos así. Entonces, mientras que en el salario por componentes usted puede individualizar las partecitas del salario, en el salario por componentes, perdón, el salario global, usted no puede ya individualizarlo. Si me permite, don Alejandro, un símil que uso Claro, mucho de manera, es muy coloquial, pero es la mejor forma de entenderla. adelante, adelante. Don Alejandro, si usted tiene un hijo o una hija y le quiere dar una olla de carne, ¿verdad? Usted va a ver que en la olla de carne usted puede individualizar los elementos de la olla de carne. O sea, usted ve el elote, ve usted la yuca, el tiquisque, la papa, el camote, ¿verdad? Ese es una olla de carne. Usted puede ver cada uno de los elementos. Ahora, don Alejandro, si su hijo o hija está muy bebecito, no le va a dar eso porque le puede afectar. Entonces, lo que le va a dar es un colado. ¿Verdad? Usted le va a hacer el colado o le va a dar un colado. Dentro de ese coladito van a estar los mismos elementos, pero no los va a individualizar ya, porque lo que va a hacer es una masa donde están todos unidos y donde usted no los individualiza. Bueno, el salario por componentes es como una olla de carne y el salario global es como el coladito ese que le da usted a su hijo o hija para que se lo coma. ¿A partir de cuándo entonces empieza y para quiénes aplica? Ok, vamos a ver, hay que distinguir momentos, ¿verdad? Porque en una primera etapa, el 10 de marzo del 2023, Mideplan emite una serie de disposiciones para crear un salario global transitorio. Ese salario global transitorio es para la gente que por primera vez ingresa a la administración pública o que salió de la administración pública y reingresa un mes después, ¿verdad? Más de un mes después. Entonces, ya existía un salario global transitorio para lo que yo llamo 0 kilómetros, la gente nueva de paquete en la administración pública. Ahora bien, para la gente que había ingresado antes de marzo del 2023, aplicaría el salario global en el caso del Poder Judicial que se aprobó ayer a partir de la publicación, que es estos días, 1 o 2 días vamos a hacer la publicación, y ese salario global, quiero aclararle una cosa, don Alejandro, no es que todos migramos al salario global, porque no es así, sino que aplicamos las reglas de la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento para operar esa migración. No todos migran automáticamente, sino que va a ser de una manera paulatina, de una manera gradual, porque la ley y el reglamento así lo previó. ¿Y cómo es esa gradualidad en ese caso Claro, para los funcionarios que estaban antes de que se aprobara la ley? regla principal. Hay dos reglas básicas y a partir de eso desarrollamos más. Primera regla. Si mi salario por componentes es inferior al global del tipo de puesto que tengo yo, mi salario por componentes seguirá siendo por componentes hasta que algún día, en un hecho futuro incierto, llegue a equipararse a ese global. Pero mientras no se equipare, sigue siendo por componentes. ¿Por qué le digo que hasta algún día? Porque sea cuando se vuelvan a hacer aumentos salariales en el sector público, ya tenemos como 5 o 6 años que no tenemos aumentos salariales en el sector público, o a punta de anuales pueda llegar a equipararse al global. Supuesto uno. Supuesto dos, cuando mi salario global, perdón, mi salario por componentes es superior al global. ¿Cuándo se va a volver global? Cuando ese global me llegue a alcanzar algún día. Hecho futuro incierto.
¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí mi salario por componentes superior al global va a quedar totalmente congelado, ¿verdad? Inclusive hay un tema que está analizando Sala Constitucional, si inclusive los aumentos por costo de vida no se van a dar a los que estamos con un salario por componentes superior al global. Es todo un tema desde el punto de vista constitucional y laboral. A muchos de nosotros nos parece que eso es inconstitucional. O sea, es decir, el salario por componentes ya no va a tener los incrementos por anualidades, por experiencia, Mm. carrera profesional, ese tipo de cosas. No, va a quedar, el que sea superior al global queda totalmente congelado. No va a tener anuales, no va a tener ningún incremento. Queda ahí estático en el tiempo. ¿Y cómo sube el global? El global va a requerir realizarse ajustes en el tiempo dependiendo de las variables socioeconómicas del país, ¿verdad? Pueden ser ajustes a la base o ya ajustes por costo de vida, pero eso será según las variables económicas del país, ¿verdad? O sea, Y de la... hecho, uno de Señor. los voceros, don Rodrigo, de Citrajut, me decía, hablando de otro tema, un día de estos, Ujú, de la salida de personas del OIJ, me decía que hay personas que van a entrar con salario global al Poder Judicial que es más alto que otra persona que está en el mismo puesto ujú, y ujú, desde hace muchos años. Y que esas personas que tienen muchos años y mucha experiencia, a lo mejor resienten esta situación al punto de que considerarían incluso dejar la ujú. institución. Le voy a poner una hipótesis, ¿verdad? Alejandro, yo he sido persona juzgadora, yo soy juez contencioso administrativo. Entonces, le voy a explicar, digamos, yo integro la sección quinta al Tribunal Contencioso Administrativo, digamos, antes el de director jurídico. E imagínense dos personas que tienen unos 10 años de haber ingresado al Poder Judicial, tienen una maestría en derecho de algún tipo, ¿verdad? Y entra una persona que tiene un mes de haber ingresado al Poder Judicial. Esta persona que hipotéticamente tenga un mes de ingresar al Poder Judicial y que llegue a integrar esa sección de juicio, va a ganar más que los compañeros que tienen 10 años de trabajar en su misma sección de tribunal. Eso pues es complicado, es difícil, ¿verdad? Porque entonces tenés 10 años de trabajar en el Poder Judicial, 10 años de llevar palo como tribunal de juicio. Vieras que es muy desgastante ser tribunal de juicio, vieras cómo desgasta física y mentalmente. Y esta persona que tiene un mes de haber ingresado, el hecho per se, inclusive sin tener maestría, ¿eh? El hecho per se de entrar con global va a significar que va a ganar más que sus compañeros de integración en el tribunal de juicio. Don Rodrigo, ¿qué pasa con las personas que obtienen un cambio de plaza y se dirigen a una plaza que en teoría le deberían Ujú, pagar más? No sé, pienso excelente. en alguna persona de defensa pública que pasa a ser juez, por decir algo, o no sé, algún Sí, ejemplo así en sí. el que alguien cambia de puesto y es un ascenso. Muy bien, muy buena pregunta, don Alejandro. Vea, la primera versión al reglamento a la ley antes de septiembre, ¿verdad? Lo que decía es se globaliza. Punto, nada más. En septiembre, el Poder Ejecutivo cambia las reglas del juego y eso, perdón, nos afectó a algunas cosas de definiciones porque un momento cambió las reglas del juego. No está para mal el cambio. Creemos que inclusive es porque estaba afectando la carrera judicial. Porque mucha gente entonces entraba a cuestionar de para qué me sirve este ascenso si al rato hasta voy a ganar menos, ¿verdad? Pero entonces en septiembre cambia las reglas de juego en el reglamento y lo que está operando actualmente es esto. Si usted tiene un puesto y le dan un ascenso, entonces usted, institución pública, y no institución, el sistema mismo tiene que hacerlo, un poder judicial tiene que hacer un sistema informático porque no se puede hacer a pie las cosas, ¿verdad? Lo que va a hacer es comparar. Si esta persona con el ascenso mantuviera su salario por componentes, gana tanto. Si fuera un salario global, gana tanto. El mejor de los escenarios es el que se le va a aplicar. Si con el global va a ganar más, se vuelve global su salario. Si por componentes va a ganar más, gana por componentes. Con la definición, eso sí, que a la hora de devolverse, digamos que fuera un ascenso interino, 3 meses, 5 meses, 6 meses, a la hora de devolverse a su plazo original, vuelve a ser por componentes. Pero en el ascenso, si fuera temporal, puede ser definitivo. Pero si fuera temporal, lo que se va a hacer es un comparativo. Usted, si con global gana más, se le volverá global. Y si es por componentes que va a ganar más, seguirá por componentes. Así quedó el reglamento. Y la última consulta, don Rodrigo, que Ujú, quedará muchísimo más, pero nos preguntan mucho por qué pasa con los magistrados, digamos, los que ya están, pues tienen un salario, pero constantemente se están nombrando magistrados ujú, suplentes o incluso magistrados
Mm. titulares. ¿Qué pasa en el caso de ellos con nombramientos nuevos? Ellos entran igual 0 kilómetros globales y con el tope en máximo que exige tanto la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas como la Ley Marco de Empleo Público. Tiene un tope salarial, no pueden exceder de ese tope y entrarían con salario global. El salario actual entonces de los magistrados ya no tendría más aumento. De hecho, ya no lo tienen, ¿verdad? Porque ya ellos también están topados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Es Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial. Don Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos a la orden, Gracias. don Alejandro. Continuamos con más información aquí en Colombia.